Amén. Amén. Buen día para los que nos saludé. Que Dios los bendiga mucho. Bueno, primero quiero dar gracias por la sorpresa de anoche. Fue muy hermoso para mí. También quiero darle gracias a Dios por un año más de vida. Lo que le voy a compartir hoy es algo sencillo, pero decía, Señor, ¿cómo? ¿No? Vieron que 50 años no se cumplen muchas veces, una sola vez. Así que estuve reflexionando en este tiempo atrás de muchas cosas, ¿no? Un 15 de septiembre, día domingo a las 4:30 de la tarde, nacía en Trevelin esto que ven acá. ¿Sí? Sin saber que ahí Dios ya me había elegido. Dios ya nos eligió a cada uno de los que estamos hoy acá. ¿Sí? Soy la mayor de 7 hermanos, así que sé cambiar pañales, sé dar mamadera, sé dormir bebés. ¿Sí? Después cuidé un montón, que no fueron mis hijos, pero como mis hijos. Y pensaba en muchas cosas, ¿no? Desde ese día que nací, mi infancia, que muchas cosas no fueron fáciles, pasar procesos difíciles, ¿sí? En mi adolescencia, vieron que siempre se trata como que es una edad rebelde, ¿no? Tenía muchos encontronazos con mi mamá y mi papá y con la vida misma, ¿no? Me preguntaba para qué había nacido, por qué estaba acá, si era un estorbo, si siempre eran los problemas de discusiones, aparecía mi nombre, ¿no? Entonces, muchas cosas que me fueron sucediendo, buscaba en mi interior decir, bueno, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy? ¿Para qué es la vida esta? Si la vida era así como la estaba viviendo, no quería vivir más, ¿no? Palabras, bueno, no, de eso no voy a hablar. Cosas que tienen lugar, ¿no? De acá, sí, lo voy a decir. Cosas que tiene Trevelin, características que muchas veces me golpearon fuerte, ¿no? El hablar de otras personas y a veces, muchas veces, mentiras que van generando en uno heridas tan profundas que llega a los intentos de suicidio. ¿Mm? La envidia, los celos, el egoísmo, esas cosas van haciendo heridas en un corazón. Sé que también Dios lo permitió, porque hoy en día yo sé lo que siente una persona cuando no quiere vivir más. Decía, ¿para qué? Si mi vida no tiene sentido, ¿no? Y cuando estaba en ese momento era una lucha en la mente, porque es ahí. Pero una luz ahí, un poquitito, porque creía en Dios, hacía a mi manera. Alguien me había dicho que el nombre de Jesús tenía poder. Y decía el Padre Nuestro porque lo había aprendido nada más. Pero pude ver en ese momento que realmente Dios me amaba, ¿sí? Eso fue a los 16 años. Después pasé todo un proceso, seguí con muchas cosas, porque todo parecía que todo venía mal, ¿no? Era la culpable de todo lo que pasaba, me sentía. ¿Y saben cuál es el error de uno también? Echarle la culpa al otro. No es mi culpa, es del otro. Y nosotros también somos responsables de las cosas que nos pasan. Cuando el día más hermoso de mi vida fue un 10 de febrero, a las 10 de la noche, en un campamento de jóvenes en el lago Butalausken, de conocer a Jesús. Dios usó a una persona que es y que fue de mucha bendición, que es Marina. Ella ayunó, así que los que tienen carga, ayunen, oren, porque Dios hace cosas. Dijo, Señor, ¿cómo puedo hacer para que yo llegue a Cristo? ¿No? Ayunó, oró, buscó a Dios y se puso con otra persona más. Y me acuerdo que yo, cuando tendría 13 años, con uno de mis primos habíamos hecho una promesa de que nunca íbamos a pisar una iglesia, ¿vieron? Pero gracias a Dios hasta viví en la iglesia. O sea, Dios hace como Él quiere, ¿no? Y es hermoso.
Y me acuerdo que Marina me dijo, bueno, vamos somos 6 nomás, porque yo era vergonzosa, era súper tímida. Esto que hoy esté acá es un milagro de Dios porque nunca di una lección oral en la escuela porque tenía pánico escénico, digo yo, ¿no? Pero cuando llegué a ese campamento eran 60 jóvenes, no sabía dónde meterme, quería escaparme, quería huir, pero me acuerdo que me escondí atrás de un árbol a comer porque no quería que me vean y empezaron a pasar a saludarme. Para los que ya son de acá de casa, ¿no? Saben que cuando alguien nuevo llega en un campamento o algo, no podés pasar desapercibido. Pero fue re lindo, bueno, ya Carlitos, fue re lindo esa tarde antes de entregarme a Dios cuando, siempre me acuerdo de Carlitos y de Mariela Divelo y había un grupito más, pero ellos estaban charlando y se largaron a reír en un momento y dije, Diosito, yo no sé lo que ellos tienen, pero eso que ellos tienen yo lo quiero para mi vida, porque ellos se ríen con paz, se ríen con gozo, hay felicidad de verdad en sus corazones, no como mi risa que detrás había dolor, ¿no? Entonces cuando eso sucedió a la noche le entregué mi corazón a Dios y Dios comenzó a hacer muchas cosas como un proceso rápido en ese campamento. Me entregué el 10 de febrero a las 10 de la noche y un 13 de febrero de ese mismo campamento me bauticé. Y fue lo más lindo que me pasó en la vida, es conocer a Jesús. Ahí le encontré el sentido a la vida, le encontré lo hermoso que es ser su hija y ser su hijo, y muchas veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos, del privilegio que tienen los niños que hoy están acá de conocer a Jesús desde pequeños, los adolescentes. Ese vacío solo lo llena Jesús. Esa necesidad, yo le doy gracias a Dios por ese tiempo igual, porque esa necesidad Dios la usó para que yo pueda conocerlo. Me acuerdo que en la escuela me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás enamorada? Y a mí me daba una vergüenza decirle, sí, no. Hasta que un día respiré profundo y le dije, sí, estoy enamorada. Y me dice, bueno, ¿cómo se llama? Jesús, les dije. Y se largaron a reír. Pero era verdad, no les estaba mintiendo. Estaba enamorada y sigo enamorada de mi Dios. Amén. Porque es lo mejor que me pasó en la vida. No hay nada afuera que se compare a lo que es tener a Jesús en nuestro corazón. Y que yo les voy a invitar, es un salmo que a mí me sanó el corazón y que me hizo ver, wow, qué importante y qué especiales que somos para Dios. Es el Salmo 139. Y lo vamos a leer todo, pero vamos a comenzar por el versículo 13. Y ya lo tienen, Salmo 139, versículo 13. Me olvidé traer los anteojos, porque ahora que uno ya entró en esta edad, vieron, usamos otros lentes. Dice así, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente compleja. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Eso fue una sanidad a mi corazón. Saber de que no fui una casualidad, de que no era culpa de mi mamá y de mi papá que estuviera hoy acá, de que naciera el día que nací, a la hora que nací,
Y es hermoso, ¿no? Pensaba en este tiempo cuánto me amó Dios, cuánto me ama, cuánto te ama, ¿sí? No es casualidad que estemos hoy acá. Él nos eligió, Él nos llamó, ni siquiera es mérito nuestro. Dice que Él ya nos tenía elegidos desde antes, ¿sí? Dice, desde antes que nacieras ya te había elegido en Jeremías 1:5. Dice, qué hermoso es saber que antes que otros supieran sobre nuestra existencia, que hay ni mi mamá, ni mi papá, ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie, sin que antes supieran de tu existencia, ya Dios nos tenía en cuenta, ¿sí? Ya Dios ahí ya nos estaba mirando. Dice, Dios ya nos conocía y estaba obrando en nosotros, estaba formándonos. Fuimos criados directamente a imagen de Dios. Fuimos criados a la perfección. Si nos miramos a nosotros, más imperfecto que esto no hay. Pero Dios nos hizo perfectos en Cristo, ¿sí? Somos perfectos. Somos su especial creación. Mire, es tan hermoso esto de saber, pensar cómo, ¿no? Si ustedes ven a Emma como Dios la hizo a ella o como me hizo a mí, somos totalmente diferentes, ¿sí? Pero somos su especial creación, ¿sí? Su maravillosa creación. Fuimos creados a la perfección y nos hizo únicos. Muchas se podrán llamar Mariela, pero esta Mariela hay una sola, ¿sí? Muchos se podrán llamar Susan, pero Susan, como ella, hay una sola, ¿sí? Y eso es hermoso. Puso en nosotros dones y talentos. Nos hizo totalmente diferentes, ¿sí? Dice que cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, somos nueva creación, ¿sí? Tenemos vida nueva, ¿sí? Ahí está, tenemos vida nueva. Pero hay un proceso de nuestra vida para parecernos cada vez más a Jesús. Es hermoso saber que somos nuevos, que Dios nos hace nuevos, pero necesitamos despojarnos de todas las cosas que traemos, ¿no? Dios nos crió con propósito específico para usarnos en el lugar donde nos pone. Pensaba en esto, yo sé que muchas veces capaz que lo he dicho y algunos ya saben, pero hubo un tiempo de tanta inseguridad, de complejo de inferioridad y tantas otras cosas que uno acarrea muchas veces antes de conocer a Jesús, o a veces con Jesús también van pasando cosas, pero qué importante que es correr a Él, ¿no? Mirarlo a Él, porque no es lo que yo soy, sino lo que es Jesús en mí. Y me acuerdo que yo le decía, ay, Señor, siempre me acuerdo en ese campamento, el segundo o tercer día fue una predica que nunca, es la única que me acuerdo, porque me pegó profundo, ¿no? Me acuerdo que hicieron un llamado a entregar la vida a Jesús completa, para servirle, para amarle. Me acuerdo que había una fogata gigante, ¿no? Entonces teníamos que agarrar algún palito, algunos agarraron un palito, si yo agarré un palito así, porque dije, bueno, esta es mi vida, es cortita todavía. Tenía 19 años. Entonces le dije, mirá, Diosito, yo no entiendo mucho todo esto, pero yo te entrego mi vida y la voy a quemar para vos. Acá está mi vida puesta, entregada. Yo sé que muchos los que por ahí han nacido en la iglesia o que conocen de Dios llevan otros procesos, pero todos, la salvación es personal y es única. Entonces, todos pasamos por diferentes tratos y cosas, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo de ese día y me estuve acordando en este tiempo, Señor, cuando le decía, Señor, ¿por qué viví esto o esto o esto? El Señor me hacía recordar que vos me diste tu vida aquel día. Aquel día vos me entregaste tu corazón, tu vida para que yo la use y para que yo haga lo que quiera, ¿no? He pasado varios procesos. eh, a ver, quiero terminar un poquito con esto, así sigo. A esto quiero decirles, especialmente a aquellos que quizás por ahí se preguntan, ¿no? Nadie nació por accidente ni por error, ¿sí? Dios decidió que naciéramos, ¿sí? Este salmo nos dice que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros.
el verso 16 dice, Dios escribió todos nuestros días y que están contados. Tenemos un día para nacer y un día para morir. Entonces me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo en este tiempo con tu vida? ¿Cuáles son esas prioridades en tu corazón? Los problemas van a haber siempre, ¿sí? Entonces pensaba en esto, si yo voy a esperar a estar bien para servir a Dios, no vas a estar nunca bien para servir, porque siempre vas a tener cosas que pasar. El martes pasado, el anterior, yo les contaba a las chicas todo el proceso. ¿Por qué llego a hacerme todo esto de replantear nuestros 50 años? A los 50 años mi papá, bueno, en ese proceso mi mamá, Dios la sana de cáncer, ¿sí? La mandaron a mi casa a morirse porque no había nada para hacer por un tumor que tenía. Pero yo le creía a Dios y yo dije, Señor, si vos sacaste a Lázaro y lo levantaste desde la muerte, vos podés sanar a mi mamá, porque para vos no hay nada imposible. Y me trataron como que no me estaba preocupando por mis hermanos y tuve ahí unas batallas fuertes, tristes, porque necesitaba alguien que me levante y en vez que me levante había alguien que me tiraba, ¿no? Me dijeron, por ejemplo, que tenía que ocuparme de mis hermanos, del resto, que iba a quedar como la mamá del resto, porque mi mamá y mi papá se iban a morir. Y fue re duro, eso me acuerdo, gracias a Osvaldo y Marta que estaban ahí, me fui, me pude desahogar, me juntaban, como dice el dicho, con cucharita. Pero aún en el medio de esa situación, aunque vengan a querer que uno siente que se está haciendo anico y desarmando, es Dios que está haciendo esa vasija nueva, ¿sí? Con el tiempo uno se da cuenta que los procesos de Dios son necesarios para poder que de nuestro interior puedan correr ríos de aguas vivas, para que de nuestra vida pueda fluir lo que está de Jesús. Si esto que yo tengo, que soy, no se rompe, nunca va a poder brillar lo que realmente tiene que brillar, ¿sí? Y me acuerdo que en ese proceso de mi papá que enfermó de cáncer y después todo eso, ¿por qué les digo esto? Que no esperen a estar bien para ser usados. Saben que en ese proceso yo tuve que acompañar a mi papá a Comodoro durante 1 año y 3 meses, por ahí me quedaba 2 meses, 1 mes, 15 días, iba, venía. Y en ese tiempo, de ese proceso, pude ver la mano de Dios obrando. Yo decía, Señor, si vos me trajiste acá, me acuerdo que alguien me dijo, si Dios te lleva allá es porque seguro que te quiere usar. Entonces yo dije, Señor, si vos querés hacer algo conmigo, pero vos sabés que yo tengo mucha vergüenza, que me cuesta hablar, que qué voy a decir, ¿no? Y, y Dios me usó igual. Estaba rota, mi papá se estaba muriendo de cáncer y venían a pedirme consuelo cuando yo decía, Señor, soy yo la que necesito ser consolada. Pero pude ver milagros de Dios, pude ver 2 personas de terapia que le daban la muerte y porque les dije, mirá, Dios puede sanarlo, si ustedes creen. A uno le di, me acuerdo que vino porque había visto algo en mí y yo había entrado con un librito de textos bíblicos para poder leérselos a mi papá y para leerlos para mí, para poder fortalecerme en Dios. Y decía, bueno, esto es lo único que tengo, entra a terapia, léeselo y cree porque Dios lo puede sanar. Dice en la palabra que el Señor nos puede sanar. A los 3 días, ese hombre que se estaba muriendo salió de terapia, ¿sí? Dios lo sanó. Un chico que nunca me voy a olvidar de Alfredo, porque tenía mi edad, estaba con su mamá en terapia muy mal. Él llegó a comprar un cajón, hacer todo. Y yo les había dicho que andaba un matrimonio en el hospital que oraba por enfermos, que les dijeran, porque si ellos oraban, Dios podía levantarla. Y estaba su tía, le daban 5 horas de vida, estaba su tía, y se acordó lo que yo le había dicho. Entonces fue a buscarlos, estos hermanos que justo pasaban, entraron a terapia, oraron. Esa mujer se sanó y después se fue a su casa y murió mucho tiempo después. Pero en el medio de los procesos que pasamos, Dios nos puede usar. Solo tenemos que dejarnos usar. Bueno, esos son algunos. Pasaron muchas cosas más. Después del chalequito verdecito agua. Un hombre que también hablaba, tenía cosas, estaba enojado con Dios, con la vida, con los evangélicos. Entonces yo le dije, Señor, yo le quiero hablar.
Me pidió que le hiciera un chalequito verde agua porque ese era su color preferido. Como yo estaba tejiéndole uno a mi hermana, me pidió. Así que le hice un chalequito verde agua, que lo usó hasta el día de su muerte, el último tiempo. Pero me acuerdo que cuando la última vez su tía ya me dijo que ya estaba muy mal, dije, Señor, yo le tengo que decir que yo te amo y que vos lo amás y que él puede conocer a Jesús. Entonces me acuerdo que dije, bueno, esta es la mía. Total, si después vengo ya no está más, así que no me va a poder mirar la cara. Entonces cuando me acerqué le dije, bueno, que Dios lo bendiga mucho, yo quiero decirle que yo creo en Jesús, que yo amo a Jesús y creo que Jesús lo ama a usted. Quiero decirle también que soy evangélica y que anhelo que usted conozca a Jesús. No le dije mucho más que eso, pero se le llenaron sus ojitos de lágrimas y no me mandó a pasear como hacía con el resto. Pero ¿saben qué hice yo? Durante ese periodo que cuidaba a mi papá, le daba de comer, le iba a comprar abajo cosas si necesitaba algo. Le mostré el amor de Jesús silenciosamente. Y Dios ahí obró. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo que cuando volví su tía salió corriendo y me abrazó y me dijo, no sé qué hiciste, pero él le entregó su corazón a Jesús. Y yo lo único que hice fue mostrarle el amor de Dios. Silenciosamente, sin palabras. A veces no hay que hablar mucho, hay que hacer más. ¿Sí? Y pensaba en todo esto, ¿no? ¿Por qué voy? Ahora voy a ir me estoy adelantando con lo que estoy contando, pero lo que pasa es que me estoy acordando, sino después me cuesta. Dios hace cosas hermosas cuando nos dejamos usar por Él. Y vamos a ir al Salmo 139, pero el versículo 1. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendes a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí, me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son los mismos para ti. Y después el verso 23 y el 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Examíname, Dios nos examina y Dios nos conoce, ¿sí? Dice, los primeros versículos nos hablan de que Él sabe lo que hacemos, dónde vamos, ¿sí? Lo que pensamos, lo que decimos, todo lo que anhelamos y todo lo que necesitamos. Dios, saben que Dios no toma a la ligera nuestra relación con Él. Él lo toma en serio. ¿Y nosotros, cómo tomamos esa relación? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué ponemos primero? Dios lo sabe todo y no lo podemos esconder, no nos podemos esconder de su amor, ¿sí? Y eso es tan hermoso saber de que somos amadas. Fue re duro muchas cosas que viví en ese proceso con mi papá, pero después, aparte fui de esas hijas re compinche, los hombres que tienen hijas mujeres saben que las nenas son especiales o no. Por lo menos yo siempre lo fui para mi papá, ¿no? Somos con la debilidad. Y qué hermoso que es
eso, ¿no? Y cuando para mí mi papá era todo, era mucho y era hermoso. Es cuando mi papá partió, dije, Señor, ¿y ahora quién es mi papá? Y el Señor dice que Él es nuestro papá, ¿sí? Y yo sigo actuando como quizá esa niña mañosa, caprichosa, ¿no? Y así hago con Dios porque Él es mi papá. A Él le pido, Señor, y me enojo y hago todas las cosas que muchos hacemos, pero lo importante es ser rápidos para correr a sus brazos y tenemos que pedir perdón, perdonar. Siempre creí que el orgullo era orgullo de Galenzo. Siempre dije, este orgullo podrido de Galenzo que me tocó, ¿no? Pero el orgullo lo tenemos todos. Y una de las cosas que me costó mucho fue perdonar, ¿no? Esas heridas profundas que se hicieron en mi corazón. Muchas gracias. Esas heridas profundas que se hicieron en mi corazón con mi mamá, con mi papá, con otras personas. Me acuerdo que Dios me dijo un día que yo tenía que ir y hablar y decirle a mi mamá que la perdonaba. Y me costó tanto que cuando mi mamá estaba en la cama, cuando le habían dicho que se iba a morir antes de que Dios la sanara, me acuerdo que estaba en una posición que para mí se había muerto, porque no estaba respirando. Yo le llevé un té y no estaba respirando, estaba con la vista mal, y empecé a los gritos a pedir perdón. Perdóname, ¿sí? Le empecé a pedir perdón a gritos, y ahí como que respiró y volvió y me dijo, ¿qué pasa? No se había enterado, como la tercera vez se enteró que le pedía perdón. Pero ¿qué quiero decir con esto? No esperen a llegar a ese momento para perdonar. ¿Saben por qué? Porque la falta de perdón genera raíz de amargura y nos hace seres miserables. Y cuando uno perdona, Dios sana el corazón y trae esa alegría. Ustedes saben que yo siempre soy de la libre, ¿sí? Porque Dios me hizo libre. Puedo reírme con alegría que me sale del corazón, puedo ser feliz, porque Él quiere que seamos eso, felices. Pero a veces nos quedamos enredados en cosas que no podemos resolver, a veces porque este orgullo podrido no nos deja avanzar. Pero Jesús murió en la cruz por eso, ¿sí? Jesús murió por todos nuestros pecados, por todas las cosas. Entonces, pensaba en esto, en ese tiempo, cuando Dios me habló de esto, que no sé, creo que no sé si fue Marta o alguien así, y me dijo esto. Si Jesús te perdonó en la cruz por tus pecados y te perdonó, ¿qué derecho tenés vos a no perdonar? Tenemos que tomarnos del perdón de Dios y perdonar, ¿sí? A veces nos creemos con el derecho de que yo, ese ego, eso, no sé cómo, la carne, como le quieras decir, pero qué importante que es poder rendirnos y decir, Señor, está bien, me animo. Y cuando me animé a dar ese paso, mi corazón empezó a sanarse. Obvio que hay dolor, porque es una herida, ¿sí? Para los que alguna vez se lastimaron, saben que cuando uno empieza a escarbar, que hay un poco de pus, duele, pero es necesario para poder sanar. A veces volvemos a revivir cosas, pero son necesarias para que Dios sane nuestro corazón. Si no te animás, Dios es caballero. Si hay decisiones que tenemos que tomar nosotros, Dios hace lo imposible, pero lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Muchas personas se van a la muerte, a la cruz, y a la muerte, mueren sin perdonar, ¿no? Pero qué importante es poder estar sanos, porque tenemos un Dios vivo, ¿sí? Un Dios que nos ama, y si Él nos ama, dice que nosotros tenemos que amar, ¿sí? Porque Él nos amó primero. Tenemos que hacer, a ver, lo de este salmo, ¿no? Poder hacerlo carne en nosotros, pero ¿cuántas veces nos cuesta? A mí me cuesta, y no es que la tengo superada, todavía hay mucho, ¿no? Que tengo que dejar que Dios sobre. Tenemos que hacer nuestras estas palabras que dice el salmo, pero cómo nos cuesta por ahí creerlo. Sabemos que es así, pero hacerlo real en nuestras vidas no es tan fácil. Como hijos de Dios que somos, tendríamos que tener pensamientos de paz,
y a veces nos desesperamos. O qué va a pasar más adelante. Siempre pensaba en esto, ¿no? Para los papás por ahí en este tiempo que vemos tan complicado y todo lo que se viene, y uno dice, no vienen tiempos fáciles. Pero yo quiero decirte que Dios tiene el control de tus hijos, de tus nietos, de las generaciones que vienen. Pues hace un tiempo con Lucas bueno, me casé a los 39, para los que no sabían, soy casada. Uno de los sueños que Dios cumplió en mí. Eh, Me acuerdo que decíamos, bueno, si tenemos hijos, pero mirá cómo viene todo y tan difícil. Entonces yo le dije, Señor, pero mirá los tiempos que vienen. Y Dios me hizo sentir esto, ¿no? Que así como nos preparó a nosotros para vivir en esta época, Dios prepara a sus hijos, prepara a sus nietos, a los que van a venir, a todas las generaciones, para vivir en el tiempo que tengan que vivir. Dios nos da herramientas, Dios nos llama, nos capacita y nos hace, estamos preparados para vivir en ese tiempo. A mí siempre me gustó la familia Ingalls, pero no sé si podría vivir en esa época, solo por los vestidos anchos ¿no? Pero yo le agradezco a Dios estar en esta época, porque si Dios me puso en este tiempo es porque Dios me prepara también para este tiempo, para hacer lo que Él quiere hacer. Seguro que algo puede hacer, porque Él lo hace, ¿amén? Como hijos de Dios que somos, tenemos que tener pensamientos de paz, sabiendo que Él está con nosotros. Aunque quisiéramos escapar de su amor, como dice ahí, aunque quisiéramos, aunque a veces pensás que estás lejos y que el Señor no está, quizás por la situación que estás viviendo sentís que Él no te escucha o que se olvidó de vos. Yo quiero decirte que Él no se olvidó. Dice que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no dice yo estaré o voy a estar o en algún momento, no. El Señor está 24/7 con nosotros, ¿sí? Yo estaré contigo todos los días. Y todos son todos. ¿Cuáles días? Todos los días que estemos acá en esta tierra, ¿sí? El Señor está en todo tiempo a nuestro lado. Dice en Mateo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Dios no se va de nuestro lado, aunque a veces hace silencio. Y esto es verdad. También pasé procesos donde no sentir la presencia de Dios o sentir que no pasa nada, ¿no? Me acuerdo todo el proceso de mi papá. Hubo momentos, le hicieron una operación un año antes que muera en esta época más o menos. Eh, Justo en terapia, estuvo en terapia él, salió un chico que murió y otro que salió a una sala y yo entré en crisis. Dije, Señor, ¿cómo va a salir mi papá? Aparte venían y no me daban nada buenas noticias, está muy delicado, re delicado. Hacía 3 meses que conocía al Señor, o sea que de la palabra de Dios no conocía mucho. No hay como ahora celulares donde vos llamás y podés, no, era una llamada, era un teléfono público y tenías las moneditas contadas porque económicamente tenía que vivir con cierta cantidad de plata y no sabía por cuánto tiempo, ¿sí? Pero Dios nunca me hizo faltar nada y nunca me dejó y siempre estuvo ahí. Y me acuerdo de ese día entré en crisis y buscaba en la Biblia y decía, Señor, yo necesito que vos me hables porque no tengo un pastor que me venga a hablar, porque no tengo un hermano, porque no sé a quién acudir. No hay nadie acá, no conozco a nadie acá en este hospital. Necesito que me hable. Yo solo me había llevado un devocional y la Biblia y decía, y no sé dónde. Entonces, en medio de esa crisis, en un devocional que no existió más porque lo busqué y no está, y me acuerdo, leí varias frases, pero solo me quedó una cortita que me pegó fuerte al corazón. Yo decía, Señor, yo oro, pero no te escucho, no te siento, que sentía que todo rebotaba. Y en ese momento, Dios me dijo que los momentos más difíciles de nuestras vidas hay cuando no lo sentimos, cuando creemos que Él nos abandonó, cuando creemos que Él no está, Él nos lleva en sus brazos. Decía la frase, yo te cargo en mis brazos, yo te llevo. Aunque no me sientas, yo te llevo en mis brazos. Y me largué a llorar con todo.
que me acuerdo que vino alguien a abrazarme, pero yo no lloraba porque mi papá estaba dentro, sino por decir, Señor, perdoná por mi incredulidad, perdoná porque en medio de esta desesperación, en vez de creerte y confiar en vos, estaba viendo todo mal, ¿no? Pero qué hermoso es poder decir, Señor, gracias, porque aunque no te siento, aunque siento que todo va cuesta arriba, que no doy más, vos estás. El Señor un día me dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? Y como siempre fui medio gedeón en muchas cosas, decía, Señor, necesito que si esto es una palabra que vos me das, que me la confirme. Me llamó Leonor, me acuerdo, y me dijo, María, tengo este texto de la Biblia, de Josué 1:9, y yo dije, ay, la que se me viene. Entonces me empecé como a enojar, le dije, Señor, vos me pedís que sea valiente y que tenga fuerzas, y lo que menos soy es valiente y lo que menos tengo fuerza. Pero si vos me lo decís, vos me lo podés dar. Y todo el proceso que pasé, que en medio del dolor no entendía nada, pero con el tiempo pude entender que Él era el que me daba las fuerzas. Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar, aunque sintamos que nos estamos hundiendo, que sintamos la noche más oscura en nuestra vida. Ahí está Jesús. En ese momento más duro que nos pueda pasar, Él está ahí. ¿Sí? Gracias a Dios mi corazón en ese momento no se endureció. Pero puedo saber lo que es sentir un corazón endurecido cuando tenía toda la ilusión de ser mamá y a los 2 meses y moneda me dijeron que bueno, que ya no estaba más, que había sido un embrionado, y para mí eso fue, actué todo, pero después mi corazón se endureció y dije, bueno, Señor, no sé, esperé, te entregué mi vida, esperé un tiempo para casarme, vos sabes cuánto amo a los niños, cuánto me hubiese gustado ser mamá, y sin embargo sentí como que Dios me había arrebatado un pedazo de mí. Pero también entendí que era su voluntad. Y le doy tantas gracias hoy en día por esas cosas, por cada cosa que tuve que pasar. Porque si yo hubiese sido esposa desde jovencita, o hubiese tenido hijos desde joven, yo no hubiese servido a Dios como lo he estado sirviendo. El poder estar con los niños, el poder estar con adolescentes, el poder estar con jóvenes. Mi casa era la casa de adolescentes, porque estaban todas, hasta pijamadas, digamos. Pero ver cómo Dios me tenía para otra cosa y me tiene para otra cosa, porque todavía recién llegué a la mitad de mi edad, chicos, hasta los 100 años, así que estoy en la plenitud, ¿no? Pero me va a llevar el Señor cuando Él quiera. Pero aquí voy con esto, a que cada uno nacemos con un propósito. No te compares con el otro y no importa la edad que tengas, porque mientras estés acá, Dios te pone para servir, para hacer lo que tengas que hacer. No importa si tenés, no sé, 10, 15, 20, 30, 40, 100 años, pero todo el tiempo que estemos acá es, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Sí? ¿Nos vamos a hundir en todo lo que vivimos o lo que nos toca, o realmente vamos a dejar que sea el Señor que haga lo que Él quiera? Nosotros no lo buscamos, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Sí? Miremos la gracia de Dios sobre Jesús. El regalo más hermoso que tenemos es la salvación, es su amor, es su presencia, es Él mismo. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Las promesas sobre nuestra casa, sobre nuestras generaciones, servirán al Dios de las promesas. Y yo lo creo. Tengo sobrinos, creo que Dios va a obrar en mi familia, porque Dios no deja oraciones ahí a medias, sino que Él las cumple. Creo que Dios va a hacer su obra en cada corazón, ¿sí? El Señor pueda encontrar en nosotros corazones que quieran más de Cristo, que no nos olvidemos que somos de Él y para Él, que Él pueda cumplir su propósito en nuestras vidas, ¿sí? Yo no sé cuál es tu situación en este tiempo, no sé cómo estás, pero el Señor sí sabe, el Señor te conoce. Solo estamos a una distancia de una oración, de rendir, de ir a sus pies. Dice, el Señor hace de nosotros una vida de bendición.
y Él nos bendice, ¿sí? Y somos y seremos de bendición. Dios nos bendice, entonces somos y seremos de bendición. El tema es que lo tenemos que creer, ¿sí? Y creerle a Dios que Él hace la obra. No esperes a estar bien para que Dios te use. Yo aprendí que en medio del proceso de Dios, Dios te usa, porque no es según tu condición, sino la que Dios puede hacer a través tuyo, porque es Él obrando en nuestras vidas y a través nuestro. Él está obrando en nuestras vidas. Dios ha sido y será fiel hasta el fin. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Él nunca llega tarde. No le esquives al proceso de Dios. No le esquives al proceso. Deja que en el proceso Dios te use. Y si cambias ese chip en tu cabeza, vas a ver la gloria de Dios y las cosas que Dios puede hacer. No te quedes en el dolor, no te quedes en la situación que estás viviendo, sino en medio de esa situación cómo Dios te puede usar. Y no es que yo la tenga clara porque estoy en proceso, pero en medio de mi proceso, del dolor o de la situación que estoy viviendo en este tiempo, yo puedo ver la gloria de Dios, que Dios puede seguir obrando y haciendo su obra. Todos sabemos que en esta vida estamos de paso y que Dios tiene un propósito y un tiempo para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos da para estar acá? Y cuando sea el tiempo de irme de este cuerpo, ¿sí? De esta vasija de barro, a mí me gustaría que el Señor me dijera: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es algo que le digo: Señor, un día te dije que te entregué mi vida, que lo que yo anhelé muchas veces no se me dio nada. Todas las cosas fueron como patas para arriba. Siempre me sentí como que iba a destiempo, ¿no? No sé, si me quisiera comparar con un animal, me siento re tortuga en muchas cosas, muy lento, pero sé que voy a llegar ahí donde Dios tiene preparado para mí. Y que el Señor pueda decir eso de nosotros: buen siervo, buen sierva y fiel. Y no importa la edad, aún a los adolescentes, no importa la edad, comiencen a dejar sus vidas, que la puedan consumir para Cristo, porque no hay nada más hermoso que poder darle todo a Él y amarlo a Él de todo corazón. No importa las situaciones que estén alrededor, los silencios de Dios son buenos, porque nos llevan a correr con desesperación y decirle: Señor, la verdad que si vos no haces algo, yo no puedo hacer nada. Si vos no cambias mi corazón, yo no puedo hacer nada. Si estoy acá hoy, es un milagro de Dios. Y yo le doy gracias a Él. Y quiero pedirte que cierres tus ojos y